La mayor expresión de la belleza es el arte. El arte es la ciencia de lo inútil. El ser humano es el único animal que se crea necesidades que nada tienen que ver con la subsistencia de la especie ni con la reproducción de la misma. Pero antes de adentrarnos en este tema, nos surge otra pregunta. ¿Qué es la belleza? La belleza para mí es armonía, es decir, es el orden justo de las cosas, es la naturaleza sin distorsión, es la capacidad también del ser humano de trascender la propia materia para elaborar cualquier elemento que pueda también ayudar a trascender a sus semejantes. Eso es la belleza. El arte más cotidiano es la literatura, el arte de la palabra. Lo usamos continuamente. Por esto, quizás, sea el arte más minusvalorado. O puede que también sea el más minusvalorado porque no sea capaz de reflejar la belleza a la perfección. Pero, ¿es esto realmente así? ¿Puede realmente la literatura plasmar la belleza? Yo creo que nadie no se ha conmovido la primera vez que leyó el comienzo del Evangelio de San Juan, ¿no? Pues eso, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, la palabra en definitiva, ¿no? Entonces, la palabra es posiblemente uno de los dones más grandes que Dios le haya dado al ser humano, ¿no? Efectivamente, igual que cualquiera de las otras artes, la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, son capaces de plasmar la belleza, la literatura también. Es más, la literatura en sí misma es belleza, ¿no? Si el escritor se propone transmitir con sus palabras esa belleza, pues y lo consigue, lo puede conseguir, desde luego. Ahora, para que la literatura sea belleza, pueda ser considerada belleza y pueda ser considerada arte, también es cierto que hay que cumplir una serie de premisas, ¿no? Me parece que es fundamental que el escritor trate a través de sus historias no solamente entretener al público, sino transmitir un ideal de bien, un ideal de esperanza o un ideal de trascendencia. Llegados a la conclusión de que la literatura puede plasmar a la perfección la belleza, nos surge otra duda. ¿Vale más una imagen que 1000 palabras? Hombre, estamos en la era digital y simplemente apretando un clic salen miles de imágenes en cualquier buscador de internet y parece que todo es imagen, ¿no? Pero la belleza de las palabras para describir una imagen es también imprescindible. Una imagen vale mucho, pero sobre todo yo pienso que una imagen debe servir para ser contada, ¿no? Y por lo tanto, para mí tiene una fuerza fundamental la imagen. De hecho, yo también pinto y capto imágenes, pero el reto es que con la palabra tú puedes buscar a esa imagen todas sus dimensiones, lo que no te permite a lo mejor una visión plana de un cuadro o de una fotografía o de una secuencia fílmica. La literatura sí que te da esas herramientas con las que uno puede, ya digo, dar la vuelta completa a esa imagen y ver todas sus posibilidades de proyección. Y es que la inteligencia humana es una inteligencia lingüística y solo gracias al lenguaje nosotros podemos desarrollar esa inteligencia, podemos comprender el mundo, podemos inventar cosas, podemos convivir, aclarar nuestros sentimientos, resolver nuestros problemas, todo esto, ¿no? Una inteligencia llena de imágenes pero vacía de palabras es una inteligencia tosca, mínima, casi podríamos decir que inútil, ¿no? El ser humano está rodeado de arte por todas partes, pero la vida va tan deprisa que no somos capaces de darnos cuenta. Sin duda, el arte más cotidiano es la literatura, el arte de la palabra. A la necesidad de informarnos le añadimos una carga de inutilidad al hacerlo de forma bella. Cada vez que hablamos, por ejemplo, ponemos en práctica este arte, es decir, que lo hacemos continuamente. Pero quizás en estos tiempos que corren nos estemos centrando más en transmitir una información que en hacerlo de forma bella. Por esto,
puede que haya personas que piensen que la literatura contemporánea es mucho peor que la de otras épocas. ¿Qué opinan los expertos sobre este tema? Bueno, yo creo que no es posible marcar una diferencia tan radical entre que es mejor la literatura del pasado o la literatura actual. Yo creo que la literatura en sí forma parte de una cadena en la cual, bueno, pues comienza desde el primer hombre que cuenta su primera historia, es decir, que trasciende la realidad y la convierte en ficción. Y lo que ocurre en estos momentos, no solamente en la literatura, sino en la propia vida, en la propia concepción del hombre, en las relaciones humanas, es que se ha perdido en ciertos ambientes, no en todos, ¿no? Se ha perdido una conciencia de realidad, ¿no? De tal forma que hemos metido en nuestra vida la zafiedad, hemos metido en nuestra vida la fealdad, hemos metido en nuestra vida lo vulgar y por lo tanto también eso forma parte de la literatura de hoy, no de toda. Y por lo tanto lo que es importante para el lector es descubrir dónde está esa literatura contemporánea que sigue, que forma parte de esa ligazón con los clásicos de la literatura universal y que es la que sigue aportando al hombre una luz, un camino, mostrando un camino por el cual seguir caminando. La literatura siempre ha sido respuesta del hombre a la realidad, entonces no es ni mejor ni peor la literatura actual que la de las distintas etapas de la historia del ser humano. En cada momento han sido, como digo, una respuesta del hombre a esa realidad de cada una de las épocas. Hay una literatura a lo largo de los siglos impresionante y ahora pues están produciendo también obras magníficas, es decir que no es posible hacer un distingo de calidad entre el pasado y el presente o el futuro. Por último, nos quedaría hablar del futuro de la literatura. Y el futuro está en los jóvenes. Por tanto, ¿qué debe hacer un joven que quiere empezar a escribir? Que lea muchísimo, que se empape de los clásicos, de la historia de la literatura y también de los contemporáneos, que sea un buen observador de la realidad y que escriba. Que a escribir se aprende escribiendo, que escriba. En la medida en que vamos leyendo, pues nos vamos llenando nuestro depósito interior. No recuerdo quién era el que decía que cuando uno ha leído 1000 libros, ya puede empezar a escribir el suyo. Para empezar a escribir hay aspectos fundamentales. El primero, hay que aprender a ver, hay que aprender a contemplar la vida, lo que nos rodea. Hay que querer contarlo, es decir, uno tiene que dar ese salto que a veces es un salto de generosidad, de pasar de guardar las cosas para uno mismo a querer compartirlas con ese lector desconocido. Y después hay que buscar las herramientas, y las herramientas no son otras que el correcto uso del lenguaje. Y para utilizar bien el lenguaje es fundamental leer. Leer de una manera casi no sé cómo decirlo, ligada al propio respirar. Hay que leer todos los días. Y es más, hay que organizarse un plan de lectura que nos sirva para también crecer como lectores. No basta leer cualquier cosa, sino que debemos aspirar a conocer aquellas obras de la literatura que nos cuentan qué es el hombre y cómo es el hombre. Esto podría dar la sensación de que el camino es muy aburrido, es decir, que uno se tiene que ceñir a esos libros que a lo mejor hemos ido repasando a lo largo de nuestra etapa escolar y que forman parte, pues eso, de esa biblioteca que parece ir ganando capas de polvo, ¿no? Y no es cierto, ¿no? La buena literatura entretiene, la buena literatura divierte, la buena literatura emociona, y es lo que el escritor está obligado a conocer.